Muy buenas tardes a nuestra comunidad asociada y empleada. De antemano ofrecemos disculpas debido a la situación problematizante que se presentó por un asunto de la plataforma YouTube. Entonces hemos tenido intermitencias. Debido a esto, pues de manera súbita se cortó la comunicación que teníamos con ustedes y también pues rastreamos lo reportado por algunos asociados en cuanto a la intermitencia de la señal. Pues debido a esto, cuando estábamos enunciando a nuestro ganador 74, entonces lamentablemente la plataforma falló y pues tuvimos que optar por otras soluciones. En este caso en particular, y como para ofrecerles a ustedes la mayor tranquilidad del caso, voy a leer los 74 ganadores desde el principio para que ustedes tengan claro que estos ganadores fueron los que fueron enunciados en la plataforma antes de que se cortara la señal y los restantes pues son los ganadores que vamos a adelantar en este proceso de video. Como ya les dije, entonces voy a empezar a leerlos desde el número 1 hasta el número 74 para que volvamos a tener muy presente los que ya fueron ganadores. Entonces, en su orden, del menor a mayor, del número menor al número 74, pues entonces tenemos al señor Buitrago Tavares Mario Hernando, Parra Rojas John Alexander, el señor Torres Moreno Diego, de Medellín, el señor Chavarría Úsuga Héctor Antonio, de Medellín, el señor Muñoz Cano Jorge Eliezer, de Medellín, el señor Velázquez Granado John Alexander, de Medellín, el señor Trujillo Bravo Eduardo de Jesús, de Medellín, el señor Varela Correa Ramiro Alberto, de Medellín, el señor Vázquez Contreras Jonathan, de Medellín, el señor García Herrera Manuel, de Medellín, el señor García Andrés Mauricio, de Medellín, el señor Mesa Ángel Mauricio, de Medellín, el señor Calderón González Dairon, de Medellín, el señor Aguilar Cifuentes Wilmer Alberto, de Medellín, la señora Macía Cañas Eliana, de Medellín, el señor Velázquez Torres Brian Steven, de Medellín, el señor Tamayo Pinto Gerson Alejandro, de Medellín, el señor Alemán Atencia Jorge Luis, de Medellín, el señor Rodríguez Izaza Francisco Javier, de Medellín, el señor Arboleda Alzate Francisco de Jesús, de Río Negro, el señor Arboleda Arias Helmut, de Medellín, el señor Agudelo Restrepo Víctor Hugo, de Medellín, el señor Patiño Castro Eduardo de Jesús, de Río Negro, el señor Vázquez Araque Edixon Ferney, de Medellín, el señor Álvarez Villada Oliveiro de Jesús, de Medellín, el señor Aricapa Gutiérrez Joniel de Jesús, de Medellín, el señor Pérez Serna Armando, de Medellín, el señor Hoyos Tano Jonathan David, de Medellín, el señor Flores Solano Daniel, de Río Negro, el señor Bonilla Ayala Juan Carlos, de Medellín, el señor Foronda Moreno Alejandro, de Medellín, el señor Garzón Beltrán Lady, Garzón Beltrán Lady Viviana, de Medellín, el señor Marín Quintero John Jairo, gracias, de Medellín, el señor Quintero Juan Martín, de Medellín, el señor García Acevedo Steven Daniel, de Medellín, el señor Arrieta Guerra Dován José, de Medellín, el señor Giraldo Avendaño Henry Alberto, de Medellín, el señor Vejía Valdés John Mario, de Río Negro, el señor Palacios Carrascal Luis Eduardo, de Medellín, el señor Andrés David Díaz Almanza, de Medellín, el señor Gómez Álvarez Ferney de Jesús, de Medellín, el señor Arrieta Aviles Deiber Francisco, de Río Negro, el señor Martínez Mena Frank David, de Medellín, el señor Martínez Moreno Enoc Isaac, de Medellín, el señor Perea Ibargüen Davinson Arley, de Medellín, el señor Betancur Tangarife Elkin, de Medellín, el señor Fábregas Mesa Vini de Jesús, de Río Negro, el señor Gualdo Tapias Luis Alfonso, de Medellín, el señor Parajas Camacho Freddy Orlando, de Medellín, el señor Bautista González Daniel Felipe, de Medellín, el señor Aguirre Dávila Efraín de Jesús, de Medellín, el señor Herrera Reinel Antonio, de Medellín, el señor Osorio Martínez Oscar Alonso, de Medellín, el señor Martínez Álvarez Ferney,
de Río Negro. El señor Pérez Sánchez David Elías, de Medellín. El señor Cantellón Navarro Caleb de Jesús, de Medellín. El señor Carvajal Vitola Carlos Antonio, de Medellín. El señor Torres Valor Enrique Andrés, de Medellín. El señor Ceballos Martínez Diego Alonso, de Medellín. El señor Serra Tordesilla Jorge Luis, de Medellín. El señor Muñoz Arango Juan David, de Medellín. El señor Hoyos Mesa Nelson Andrés, de Medellín. El señor Zapata José Frank, de Medellín. El señor Argumedo Milanés Jonathan, de Río Negro. El señor Tobar López Juan Carlos, de Río Negro. El señor Palacio Morales Javier Antonio, de Medellín. El señor Usme Galeano Luis Carlos, de Río Negro. El señor Flores Vuelvas Gilberto Daniel, de Medellín. El señor Flores Alejandro de Jesús, de Río Negro. El señor Arteaga Díaz John Freddy, de Río Negro. El señor González Vélez Daniel Humberto, de Medellín. El señor Rosero Ramírez Carlos Andrés, de Medellín. El señor Correa Ortega Carlos Martín, de Medellín. Y el señor Campo Mercado Jeffrey, de Medellín. Ahora, debo decir que estas 74 personas fueron los ganadores que inicialmente fueron enunciados en la transmisión en vivo. El número 75 para abajo, pues entonces serán los que serán los ganadores, valga la redundancia, en este sorteo que estamos haciendo en este instante. Pues entonces nuestro ganador número 75 es el señor Campo Mercado Jeffrey David, de Medellín. El 75, el señor Suárez Paniza José Antonio, de Río Negro. El 76, señor Cifuentes Arroyave Luz Albani, la señora Daza Calle Arnold José, de Río Negro. Siguiente ganador es Nagles Aguirre Carlos Eduardo. Siguiente ganador, señor González Alzate Miguel Ángel, de Medellín. Siguiente ganador, Viloria Aguas Giovanni, de Medellín. Siguiente ganador, Barrientos Hernández Daniela Amparo, de Medellín, la señora, Siguiente ganador, Aguirre Urango Julio José, de Medellín. Siguiente ganador, Taborda Cindy Joana, de Medellín. Siguiente ganador, Ospina Jorge Andrés, de Río Negro. Siguiente ganador o ganadora, Quiseno Muñoz Luis Fernando, de Medellín. Siguiente ganador, Arias Arango Johnny Alexander, de Río Negro. Siguiente ganador, Salazar Quiroz Juan Camilo, de Medellín. Siguiente ganador, Del Castillo Quiñones Abraham, de Medellín. Siguiente ganador, Curi Rentería Miguel, de Medellín. Siguiente ganador, Baena Londoño Julián Andrés, de Río Negro. Siguiente ganador, Zapata Viera Jorge Darío, de Medellín. Siguiente ganador, Gaviria Ramírez Jonathan Esteban, de Río Negro. Siguiente ganador o ganadora, Cindy Joana Cortés Batista, de Medellín. Siguiente ganador, Dionis Manuel Sánchez Miranda, de Medellín. Siguiente ganador, Mesa Álvaro, de Medellín. Siguiente ganador, Sucerquia Matías Nodier Enrique, de Medellín. Siguiente ganador, Barrera Osorno Gonzalo Antonio, de Medellín. Siguiente ganador, Úsuga Restrepo Elías Hernando, de Medellín. Siguiente ganador, Castaño Toro Daniel Fernando, de Medellín. Y el último ganador de esta rifa es el señor Cano González Carlos Esteban, de Medellín.
Así entonces tenemos a nuestros 100 ganadores. Debo advertir lo siguiente para que haya mayor claridad frente al asunto. Los dineros que ganaron, pues entonces serán consignados la semana entrante, más tardar el jueves. Estos dineros serán consignados a sus cuentas. A saber, aquí participaron asociados y empleados, tanto hombres y mujeres. Era importante advertir el asunto porque tanto hombres y mujeres tienen mamá o son mamá, estoy hablando de las mujeres, pero entonces se decidió incluir a nuestra población asociada y empleada, tanto masculina como femenina, para que exista mayor claridad para todos ustedes y por supuesto una felicitación, extiendo una felicitación a nuestros ganadores, a nuestros 100 ganadores de los 100 bonos de 100.000 pesos. Muchísimas gracias a ustedes y de nuevo mil excusas por los inconvenientes presentados en la plataforma YouTube. Y de nuevo un abrazo, mil gracias.